Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche y usted puede vernos y escucharnos a través de nuestra página de internet www.canaltvx.com. Al día siguiente, es decir, los martes y los viernes, usted puede escuchar la repetición de este programa en la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Soy Moisés Dagnuc, a sus órdenes, y me da mucho gusto recibir y darles la bienvenida nuevamente a nuestros panelistas habituales, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Y por supuesto también al licenciado Uldarico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Pues bien, bueno, sin lugar a dudas, amigos, uno de los temas que vale la pena comentar, si podríamos decir que vale la pena, es precisamente los comentarios que virtiera el secretario del IEPCT de Tabasco con respecto a las impugnaciones que presentaron todos o casi todos los partidos políticos en Tabasco con respecto a las elecciones del 7 de junio y particularmente impugnando las elecciones del municipio de Centro, aunque hubieron pues quejas, impugnaciones en muchos municipios, en prácticamente la totalidad del estado de Tabasco, porque la percepción de la gente, si usted le pregunta a cualquier ciudadano de cualquier parte de Tabasco, le van a decir que las elecciones del 7 de junio fueron un auténtico cochinero. Simplemente no hubo un candidato que sacara un porcentaje suficientemente alto como para decir cuenta con una aprobación muy amplia de la ciudadanía, es decir, con un porcentaje de votación de un 35%, por ejemplo, y dividida la votación entre 3 o 4 partidos, o 3 importantes, pues obviamente el candidato ganador, o el que hasta ahorita se le dio la constancia de ganador, pues quiere decir que tuvo una aceptación ciudadana de un 5 o 10%. Realmente es un porcentaje muy pequeño. El resto, 90 o el 85% restante que no votó por él, pues tendrá que decir que las elecciones fueron un auténtico cochinero, a como opinan prácticamente el 80% de los tabasqueños. Aquí tenemos las declaraciones del secretario del IEPCT. Ojalá pudiéramos poner el audio adelante. No, la certeza jurídica de la elección esa está dada. Se llevaron a cabo cómputos legales, el día 10 se iniciaron y se concluyeron y esa certeza jurídica está dada. El PREP, como su nombre lo indica, son resultados preliminares y también nosotros dimos resultados preliminares que en todos los 17 municipios y en los 21 distritos no cambió la tendencia. O sea, también nosotros dimos resultados preliminares y lo mismo es para el PREP, son resultados preliminares. El resultado final se dio a partir del día 10 que se iniciaron los cómputos distritales y municipales. Hay partidos como el PBM, como el PRI, como Encuentro Social que advierten que esta caída del PREP fue intencional, que fue confabulada entre partidos. No, de ninguna manera. Se niega categóricamente. Eso no es cierto. ¿Hay alguna causal de nulidad de elección por estas fallas de ninguna manera? Insisto, el programa de resultados preliminares, como su nombre lo indica, son tendencias únicamente que se le dan a los ciudadanos. Son tendencias. No vincula en nada
con el resultado que se da a partir del día 10 que inician los cómputos digitales, que son los cómputos legales que establece la ley. Los incidentes que ahí se registran en este reporte de Smartmatic no pueden ser utilizados por los partidos como una prueba de todo el desaseo que hubo en la elección. De ninguna manera. No es prueba para anular ninguna elección. Esperarse, incluso todos los candidatos de todos los partidos políticos lo habían advertido ya, que ellos esperaban que la respuesta del IEPCT, quien por cierto ha actuado de manera sumisa al gobernador Arturo Núñez y quien obedece las órdenes de Arturo Núñez porque no es un órgano autónomo o un órgano independiente, pues que todos los candidatos esperaban que el IEPCT se manifestara precisamente como se manifestó. Ahorita escuchamos la voz de Roberto Félix, el secretario del Ejecutivo del IEPCT, y diciendo que no son motivos, ¿no? O sea que pues para él todo fue normal. Solo le faltó decir a este señor Félix que también las elecciones habían sido ejemplares en el estado de Tabasco. Cada día nos enteramos incluso de mayores, más anomalías, más inconsistencias. Me platicaba un candidato de Comalcalco que hay por lo menos 80 casillas donde no hay actas. Hay 40 casillas que llegaron vacías y en 80 que ni siquiera hay actas. Y eso no es motivo de extrañeza ni nada. Ahora, de que sea una tendencia el PREPED, si no es con base a las actas, estamos de acuerdo que puede ser una tendencia, pero supuestamente esta empresa o la empresa que se hubiese contratado para hacer este conteo, lo hacen en base a las actas oficiales que se están recibiendo en el instituto. Le pasan a esta empresa y esta empresa simplemente captura, o sea que no es una tendencia, es en base a actas reales. No están suponiendo por quién votó la gente, porque hay un PREPED, que ese sí es una tendencia, que por cierto no sé si todavía sea legal o no, porque estaba mucho en discusión si se seguía aceptando esto, que hubieran empresas encuestadoras que le preguntaran a la gente a la salida de las casillas por quién habían votado. Eso sí podría mencionarse como una tendencia. Son las famosas exit poll las exit poll, pero también como encuestas de salidas. O encuestas de salida, pero que eso sí puede ser una tendencia porque no es en base a un acta real. La gente pudo haber votado por el PRI, ¿no? Y a la hora que le preguntan afuera dice que votó por el PRD, por ejemplo, o al revés. Supuesto. Eso sí puede ser una tendencia, pero si ya en base a las actas están capturando las cifras de cuántos votos tiene cada partido, pues no es una tendencia, a menos que no se contabilicen el 100% de las casillas, ¿no? En fin, no era de esperarse que el IEPCT se manifestara de forma distinta a como quisiera el gobernador Arturo Núñez. Entonces, de manera contundente, el IEPCT dice que para ellos no hay motivos para anular las elecciones. Licenciado Feliciano. No, las declaraciones de este funcionario demuestra una ignorancia brutal, pero además una mala intención o una buena intención, que es la de seguir hundiendo a un instituto estatal electoral que tiene años hundido, desde corrupción, desde incapacidad, desde vendido al gobierno, hasta los señalamientos que hace ahora, que ni siquiera tiene idea de lo que dijo. Hay tendencias de salida, ¿no? Que son, y de entrada, que es el caso de que ustedes comentaban ahorita. Cuando una empresa le pregunta a los que van saliendo hasta las 10 de la mañana, hasta las 11 de la mañana, ¿por quién votaste? Y para las 12 del día emiten una tendencia, un comentario, real o no, eso es como funciona. Y al final, con los que van saliendo también se les pregunta,
pero habló del PREP y que el PREP dio una tendencia. Ahí está la aclaración tuya. Sencillamente, habría que preguntarle a este funcionario cuál era la tendencia del PREP a las 7 de la noche del día 7, una hora después. Cero, si no habían datos. Que diga cuál era la tendencia del PREP a las 8 de la noche y a las 9 de la noche y a las 10 de la noche. ¿Cuál era la tendencia? Pues la tendencia era que era blanco todo. Ahí sencillamente no había ninguna cantidad, nadie había emitido un voto ese día, por lo tanto no se reflejaba, porque el PREP no tenía que informar. ¿Por qué? Porque el IEP no le dio la información. ¿Por qué no le dio la información? Pues hay que preguntarle a este santo señor y a este joven tan inteligente, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Y eso es precisamente lo que levantó aún más el sospechosismo de que no pasaban los datos reales porque estaban tratando de arreglarlos para favorecer a algún partido. Entonces, ¿por qué se atreve a decir que el día 7 las tendencias ahí se manifestaron? No se manifestaron, sencillamente. A lo mejor él estaba viendo las tendencias en Guerrero y en Michoacán, donde ahí sí había información, donde ahí el PREP sí informó. Pero en Tabasco, ¿qué fue lo que sucedió entre el Instituto Estatal Electoral y el PREP, que cobró 9 millones de pesos? 9 millones de pesos que le pagó el Instituto Estatal Electoral. Sin hacer absolutamente nada. Nada. A la 1:30 de la mañana del día 8 se dieron algunos datos y de ahí hasta el día siguiente. Entonces, ¿cómo es posible que también se atrevan a decir que no va a haber anulación de una elección? De una elección, ¿no? Es decir, ya se adelantó, ya prejuzgó, ya se convirtió en el Tribunal Electoral Federal y ya calificaron a nombre del Tribunal Federal Electoral que no va a haber ninguna anulación de casillas. También se atreve a decir que en el caso particular del subsecretario que agarraron grabado, no en penumbras, con una nitidez y una claridad que las quisiéramos en las mejores películas que admiramos en la televisión, ¿no? Con una voz clara, nítida, ofertando una serie de cosas para la compra del voto. El señor dice que como eso fue un detalle técnico de los que impugnaron, no fue suficiente y debieron haber aportado mayor número de elementos para que entonces se consignara como una actitud ilegal. Tampoco dice debieron haber enriquecido esa maravillosa película que vimos, donde el subsecretario está comprando conciencias con dinero del Estado. Entonces, no dijo con qué se debió haber enriquecido. A lo mejor se debió haber enriquecido, lo que faltó ahí era que a los que estaban comprando sacaran su credencial de lector y la mostraran para identificarse quiénes eran, dónde vivían, etcétera, ¿no? Es decir, podemos comentar lo más absurdo, que todo es aceptable ante lo absurdo de un instituto electoral que llegó con un desprestigio brutal por la compra de un edificio donde se robaron muchos millones de pesos, y ahora en el manejo del proceso electoral no tuvieron capacidad o tuvieron una capacidad extraordinaria para convertir la elección en un cochinero. Eso sí, hay que reconocérselos en el segundo de los casos. Porque las casillas se abrieron tardísimo en todo el estado. Porque un porcentaje muy elevado fueron sustituidos
los dirigentes de las autoridades de las casillas. Entonces, son tantas las cosas que al final de cuentas no hay en la calle que no diga y no hable del cochinero, sea del partido que sea. Pero ahí está el IEPS para decir que fue una elección limpia, válida, legal, lo acabamos de escuchar ahorita. Y transparente, ¿no? Y ejemplar, como diría el señor gobernador Arturo Núñez. Claro, nosotros insistimos que sí fueron unas elecciones ejemplares, porque ejemplifican lo que no debe suceder en una democracia. En ese sentido son ejemplares. Uldarico Canto. Bueno, yo creo que lo establecido por el secretario ejecutivo del IEPCT no deja de representar o lo que se llama un lapsus linguis o un lapsus brutus, porque lo que él establece, una lengua de un bruto. establece, por ejemplo, algo sorprendente. Dice que no hay elementos para anular una elección, cuando en el Tribunal Electoral hay 10, de los 17 municipios, hay 16 municipios impugnados. 16. Solamente uno, que es Balancán, es la única elección donde no se dieron impugnación al respecto. Nada más para decir algo. Sí. Imagínate, el atrevimiento, uno. La otra, como bien se establecía, no está facultado el IEPCT para ser juez y parte. De ellos están encargados, responsables de organizar la elección, de llevar a cabo un conteo. Y eso, de entrada, lo hicieron mal. Y aún así, se atreven todavía, no hicieron bien su trabajo, los objetivos que deben de cumplir, y todavía se atreven a juzgar lo que van a hacer los tribunales. Es decir, sorprende la capacidad del IEPCT en someterse, en este caso, pues al poder. Hay que recordar que este joven, bueno, pues durante mucho tiempo ha estado inmiscuido en estos asuntos, desde la época que don Arturo Núñez era parte del Instituto Federal Electoral. Entonces desde allá viene este muchacho, de Félix Hernández. Entonces yo creo que aquí hay todas las evidencias al respecto, porque incluso recordemos que la contratación de la empresa que llevó a cabo el conteo del PREP, mucho tiempo atrás fue juzgada de inservible, que no reunía las condiciones para llevar adelante el trabajo, y sin embargo siguieron adelante. Se hicieron múltiples pruebas, fallaron las pruebas, todo estaba ya preconcebido. Y mientras que en casi todo el país, en las próximas 24 horas se habían dado los resultados en términos general, aquí logramos ver que pasaron hasta 11 días para Ripley dar finalmente un resultado. Y desde luego, lo mágico, lo extraordinario del proceso. Se hablaron de pérdidas de casillas y hubieron, la verdad, que algo sorprendente y algo mágico. Aparecieron de repente bolsas y ahí estaban las actas, ahí estaban lo que faltaba. ¿Cómo aparecieron? Nadie sabe. Algo mágico que se dio en el caso. Que dicen que, por ejemplo, que los resultados que se dan a conocer son las tendencias, al final de cuentas. Recordemos, ahí no pueden haber tendencias, porque lo que se anota por parte de el PREP son acordados desde el momento que son aprobados por los mismos consejeros en el seno del consejo. Son los que aprueban, que están de acuerdo con las actas, que están de acuerdo con el resultado, todos los partidos políticos ahí, y los consejeros, y los suben directamente. Entonces la empresa ya lo puede meter,
porque ya está juzgado, ya no hay nada que al respecto, salvo que en los tribunales se pudiera dar algún problema y que permitiera la anulación de dicho resolutivo, de dicho resultado. Por lo tanto, no es un problema de tendencia, sino son datos que están, reitero, juzgados por todos los partidos políticos representados en el seno del PRI. Que si hay, al final de cuentas, los tribunales, que si va a haber el juzgarlo como está realmente en la conciencia de los tabasqueños, bueno, pues eso será otro cantar. Si al final de cuentas lo del tribunal decide que hay o no elementos que toca tanto el local como el federal, pues será también algo que falta por tener de conocimiento. Sin embargo, hay algo que sí es cierto. No hay una conciencia en Tabasco que no se dé cuenta de lo que pasó en esta elección. Que no sepa que al final de cuentas tuvimos una elección que representa de manera sorprendente la primera elección que organiza como responsable de un gobierno el PRD, resulta para la historia la elección más sucia que hemos tenido los tabasqueños. Y eso está en la conciencia de todos. Y eso finalmente a lo mejor ni los tribunales lo van a poder juzgar, calificar, evaluar. Pero se puede ir uno en cada hogar, se puede ir uno en todos los círculos sociales, usted puede ir en cualquier hogar y en cualquier oportunidad que se tenga de convivir con alguien y pregunte qué opina de la elección que se dio a cabo el 7 de junio en Tabasco. Y todos se ríen de la elección y dan nombres y dan datos de la forma en que se llevó a cabo esta elección. Bueno, el gobierno está haciendo su chamba. El gobierno del PRD ya mandó a los empresarios, ya les dijo que salgan a los medios, que traten de desistir, que traten de señalar que no hubo ningún problema en la elección, que todo fue limpio. Claro, a eso le cuesta mucho al gobierno, porque para ello les tiene que pagar lo que le debe, les tiene que dar obras, les tiene que conceder una serie de concesiones. Hoy estamos viendo que incluso el gobierno está mandando a líderes de las comunidades. Nada más ahí hay una evidencia. Cuando no es algo que está surgiendo de la propia conciencia de los tabasqueños y la gente se está dando cuenta que la están utilizando para ir a hacer señalamientos de que todo fue limpio, es que las cosas tuvieron un comportamiento sucio. Cuando es natural, cuando la gente solito concurre en sus comentarios en torno a las preferencias de una persona, de un partido o de una forma de llevarse a cabo un proceso, eso sí realmente es confiabilidad. Mientras el aparato utilice su forma de llevar a la gente, comprar conciencia, ellos mismos, esta misma gente que utilizan, ahí lo andan comentando por todos lados, evidenciando más lo que se dio en Tabasco en este proceso. Queda realmente para la historia esta elección, que lo que pondrá de ahora en adelante en marcha es que para el 2018 seguramente los partidos políticos pondrán su barba a remojar y no volver a confiar en el gobierno del PRD en torno a la forma de llevar adelante una elección. Porque para la historia pasó, y para la historia también, como nunca, tantos partidos políticos están sometiéndose ante los tribunales de decir que esto fue una cochinada. En otros lugares no se dio tantas incidencias como pasamos los tabasqueños en la elección. Entonces yo creo que aquí lo que se dio por parte del IEPCT representa también una de las partes de este fraude maquinado, donde se gastaron toneladas de dinero, donde se utilizó el aparato de Estado
para poder influir en el proceso. No fue coincidencia que hoy el propio INE y el propio IEPCT se estén tirando la bolita, que uno culpa al otro y el uno culpa al otro. Eso señala clarito que fue un proceso sucio, porque no lo quiere reconocer el IEPCT y acusa que fue responsable de aquel, y el otro acusa que fue este. Ahí la evidencia es que sí hubo entonces las tropelías cometidas. Hoy sabemos y vemos por todos lados las imágenes de los funcionarios públicos que utilizaron el erario del presupuesto del gobierno para someterse a la compra de conciencia. Ojalá sinceramente los tribunales que les toca finalmente evaluar y dar su veredicto sobre estos procesos, pues tengan un juicio apegado al derecho, y que bueno, pues los tabasqueños podamos tener la seguridad que la pobreza representa un buen negocio para las campañas políticas, porque la pobreza es comprada. Es posible, pareciera, que entre más pobres es más posible que vendan su conciencia. No es fortuito para este país que lamentablemente donde hay mayor pobreza en este país, como viene siendo Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Tabasco, y nos vamos, son estados que han sido gobernados precisamente por el PRD. Los estados que gozan de mayores oportunidades son estados donde no existe ninguna posibilidad de crecimiento de un partido político como el PRD. Donde hay miseria y pobreza, ahí hay una gran fuerza del PRD. Esa es nuestra historia lamentable para Tabasco. Sí, porque muchas gracias, Udólico, porque realmente, precisamente en aquellas zonas lamentables del país, donde hay mayor pobreza, pues realmente es un caldo de cultivo para que puedan germinar todas estas ideas populistas que son muy fáciles de vender a una población que fácilmente compra, porque compra esas ideas de esperanza, esas ideas de un futuro mejor, primero por la impreparación, porque obviamente recordemos que la pobreza también va acompañada con la falta de educación, generalmente. Entonces, en estas zonas, lamentablemente, no solamente se da el mayor índice de pobreza, sino también el índice de falta de preparación también es muy alto. Y pues la necesidad, a lo mejor la conciencia no quisieran venderla, pero la necesidad les obliga a vender por 1,000 pesos o 2,000 pesos, como dicen que sucedió aquí en Tabasco, en algunos casos hasta 3 o 5,000 pesos, no sé qué tan cierto sea, porque la necesidad de tener que pagar al día siguiente alguna deuda ya contraída, de tener que comer durante toda esa semana para sus hijos que de otra forma no hubieran podido, etcétera, etcétera. Por eso es que esas zonas de pobreza son fácilmente manejables por estos partidos políticos populistas que ofrecen soluciones mágicas, de soluciones como lamentablemente ha sucedido con las izquierdas de México. Porque las izquierdas no es que sean malas, las izquierdas verdaderas realmente están a favor de sacar a la gente de esa marginación. Pero aquí en México, pues simplemente es un caldo de cultivo muy fácil de llevar las ideas y venderles ese tipo de ideas a las gentes y poder disque abanderar esas causas que lejos de sacarlos de la pobreza, la miseria y la marginación, pues cada día obviamente los hunden más. Y muy lamentable, por supuesto, porque ¿quién puede tener confianza en estas palabras que dijo el secretario ejecutivo del IEPCT? Cuando la empresa que contrataron para el caso de Villahermosa, por ejemplo, no pudo ni siquiera subir un acta al sistema, ni 2, ni 3, ni 5. ¿Quién va a creer que no llegaron esas actas
al IEPCT de las casillas. A lo mejor no llegaba al 100%, pero no sé, 10, 20, 100 casillas hubieran llegado y por lo menos esas hubiera empezado a subir esta empresa. ¿Por qué no se hizo? Pues porque lo que la gente sospecha, y sospechamos todos, es que estaban tratando de arreglar los resultados, los contenidos de esas actas. Hubo municipios de que llevaban al Instituto Electoral casillas de otros municipios. En Comalcalco aparecieron casillas de Cunduacán, por ejemplo, ¿no? Y luego, curiosamente, 5 o 6 días después, aparecieron casillas de tamaño más reducido, pero que de la noche a la mañana aparecieron 8 o 10 casillas por ahí que andaban perdidas ¿dónde, no? En fin, una serie de irregularidades que hace que esta elección tenga muy poca credibilidad, y realmente yo sí hago votos porque el Tribunal de la Federación tome muy, muy en serio su papel de poder juzgar, por el bien de darle transparencia y devolverle a la ciudadanía una credibilidad en instituciones como es precisamente esta electoral, que aquí en Tabasco están desprestigiadas prácticamente al 100%. Por eso yo creo, y una propuesta que finalmente he valorado en torno a cómo llevar adelante los procesos electorales. Todas las instituciones, y hoy lo reconocía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, están pasando por una situación muy difícil, falta de credibilidad. Los políticos y los órganos electorales mucho, que son los peores. Pero también acaba de dar la Corte una sentencia prácticamente de hacer un señalamiento en torno a la evaluación de los maestros. Todos los maestros que no aprueben sus respectivos exámenes de su evaluación dejarán de dar clase. Y ya lo estableció la Corte. Porque es decir, si no tienen la preparación adecuada, si pasan por una serie de procesos y finalmente reprueban, bueno, pues la Corte determinó que, bueno, una empresa contrata a los mejores. Y para ser mejores debemos estar con los mejores. Por ello yo creo, los órganos electorales, para darle credibilidad, cuando pasan también, como el caso del IEPCT, que no pasaron a prueba, que son reprobados, por lo tanto, debe haber una instancia que sancione, que juzgue y que castigue a dichos funcionarios, porque costaron millones de pesos su instalación en dichos órganos electorales. Creo que es necesario una sanción. La otra, creo que la única instancia que en este momento goza credibilidad en el país es el ejército. Yo creo que es necesario que por lo menos el ejército, en la mesa de casilla, que el presidente de la casilla debe ser un militar. Los militares son disciplinados. A los militares se les puede capacitar para que den de entrada confiabilidad en el proceso. Esas gentes con una capacitación dan la garantía y la seguridad para que lleven al lugar de los hechos su respectiva. Y son gentes con las que podemos confiar. Y eso son mayor garantía de que desde el día de la jornada los ciudadanos no tengamos mayores desconfianza al respecto. Entonces creo que sería muy interesante que se pudiera realizar algo al respecto. Sí, muchísimas gracias, Ulderico. Y si nos permiten, bueno, pasaremos a otro tema. Son unas declaraciones de esta organización, esta asociación civil Santo Tomás, que una vez más denuncia que el gobierno del estado de Tabasco habría incurrido en el primer trimestre de este 2015 en un subejercicio por más de 200 millones de pesos. Es decir, la ineficiencia del gobierno de Arturo Núñez sigue siendo tal
que tiene que regresar dinero a la federación porque no tiene proyectos en que ejercerlo. Increíble, porque habiendo tantas necesidades en el estado de Tabasco, tantas necesidades en el estado de Tabasco, como para que no se tengan proyectos donde invertir ese dinero. Es decir, la federación ha enviado el dinero, pero este gobierno ha sido incapaz de invertirlo o de dirigirlo realmente en áreas que puedan ser utilizadas. De manera inmediata, por supuesto, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas, Sergio García Pedrero, negó que se tenga un subejercicio en la administración, aunque reconoció que la Secretaría de Salud no pudo ejercer recursos económicos autorizados porque aún están pendiente el cumplimiento de algún contrato o pago a proveedores. ¡Qué barbaridad! Pero dice el secretario de Salud que la crisis ya fue superada. Una crisis que, por cierto, siempre negó él que existiera. Nada más que si ya está superada, quiere decir que sí hubo crisis, sí existió crisis. Y esto nos recuerda mucho las palabras que pronunciara el gobernador Arturo Núñez en los primeros días del 2014, donde advirtió que no toleraría subejercicios en su administración estatal. Quienes incurrieran en ese tipo de prácticas se irían de la administración inmediatamente. Dijo en aquel entonces Arturo Núñez: me propongo que al primer subejercicio que haya, tomo decisiones para el relevo en el área, porque no puedo darme el lujo de arrastrar subejercicios cuando Tabasco está en una situación muy crítica. Y todos los años de este gobierno corrupto e ineficiente de Arturo Núñez han habido subejercicios importantísimos. Feliciano, ¿qué es eso? Sí, pues tan los han habido que organismos como este Santo Tomás denuncia que nada más en una sola secretaría hubo un subejercicio de más de 200 millones de pesos. Y tengo entendido que es la secretaría la que más identificación tiene con el dolor del pueblo tabasqueño, el que se manifiesta en forma positiva cuando funciona bien y en lo más negativo cuando no tiene capacidad para atender las enfermedades de los tabasqueños. Por eso, si habla de 200 millones de pesos, ¿cuántas otras secretarías habrán que suman pues una cantidad muy importante entre todas ellas? Cuando se habla de que se va a dar de baja o se va a quitar de inmediato aquellos funcionarios, aquellas áreas que no apliquen el presupuesto, y no es que no lo apliquen bien, sencillamente no lo apliquen, entonces sencillamente pues él se verá forzado, porque él dijo que él no iba a responder por ningún funcionario de su gobierno. Parece que sí ha seguido respondiendo por todos ellos, porque no ha quitado a nadie. Nadie, sobre todo aquellos que se han visto metidos en este problema de la falta de ejercicio presupuestal. Lástima porque, repetimos, es la secretaría más dolida y más lastimada. Que ahora el subsecretario sale a la defensa y dice que la secretaría no pudo ejercer esa cantidad de dinero en virtud de que todavía tiene cuentas pendientes con proveedores. Bueno, pues entonces ahora nos enteramos de otro problema, que es el hecho de que a proveedores no se les haya cubierto lo que desde hace muchísimo tiempo en alguna forma debió haberse hecho. Estamos ya a finales del tercer año de gobierno y las cosas no han cambiado. Las cosas siguen, y las palabras del gobernador Arturo Núñez cuando dijo hace un año y medio que ellos tenían que justificar el cambio verdadero
con el ejercicio puntual, claro, honesto, democrático de los diferentes secretarías de Estado. Se quedó en bla, 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 o no le hicieron caso, o él no ha querido apretarle a nadie, y lo que sí en el fondo es que sí sigue respondiendo por sus cuates. Lamentablemente así es, esa famosa curva del aprendizaje con la que Arturo Núñez siempre solapó hasta la fecha la ineficiencia de su gabinetito, pues parece ser que sigue vigente. Bueno, pues dijera, más que hacer un análisis, un comentario con referencia a esto que se señala del trabajo de gobierno, pues nos podemos orientar quizás con lo expresado por el propio representante de este gobierno en la Ciudad de México, en la voz del propio Óscar Cantón Cetina, que representa prácticamente también los intereses de Arturo Núñez, bueno, porque está en su gobierno y es el representante en México, donde recientemente, pues ahí salió al aire en propia reunión con gentes militantes del PRD que le celebraron allí el triunfo del diputado en Centla, y dijo Óscar Cantón que, bueno, pues que ya estaban que estaban cansados de este gobierno. Unas con palabras más fuertes, pero bueno, ya estaban, dijeran, hasta del gobierno. Un gobierno que no le ha cumplido ni a los jóvenes ni a las mujeres, que no le ha cumplido porque existen falta de oportunidades. Y bueno, pues hizo su diagnóstico particular, una gente que está dentro de qué situación priva en este gobierno. Y no lo decimos la gente externa, que bueno, pues desconocemos a lo mejor lo que tiene dentro el caldo. Pero ahí es un señalamiento de la gente que, bueno, pues que se cuece al interior y ha visto cómo está el problema de Tabasco en torno a su gobierno. Y bien lo dice, ya estamos bastante de este gobierno. Sí, estas declaraciones de Óscar Cantón se dieron en el municipio de Centla, en un acto, parece que organizado por el diputado electo de ese municipio, y parece ser que ahí el señor Óscar Cantón parece que habló en forma muy fuerte, criticando precisamente a este gobierno de Arturo Núñez. Esto, por supuesto, ha despertado una ola de comentarios, ha despertado una gran controversia, y nosotros creemos que parte del desenlace de estas declaraciones, que tendremos en los próximos días un nuevo representante del gobierno de Tabasco en México, y no sé si hayan algunos reacomodos en el gabinetito aquí de Arturo Núñez. Pues ya se ha anunciado que se va el secretario de Educación, el secretario de Seguridad. O sea, ya parece que por fin. Pero bueno, esos son puros anuncios. Ya se comentaba también los anuncios y buenos deseos que se tuvieron a inicio de tomar el gobierno. Hubieron muchísimas promesas que hoy, después de prácticamente 3 años, pues evaluamos los tabasqueños que no se han cumplido. Promesas que fueron solamente en los momentos de festejos o en los momentos cuando le vendieron a los tabasqueños la idea y el de que se esperaba un cambio, o por lo menos haber jugado con el sentimiento de la gente humilde, de la gente que tiene condiciones económicas desfavorables, haberle sorprendido con esperanzas que lamentablemente hoy pues fueron incumplidas. A la mitad del gobierno de
de Arturo Núñez, pues la evaluación está por todos lados. No hay un signo de aprobación al respecto. Sin embargo, lo sorprendente es que ganan elecciones, pero también lo sorprendente para ellos es que todos los tabasqueños los enjuiciamos la forma en que se llevó adelante. Un gasto extraordinario de recursos que no les dio tiempo a lo mejor para poder encuadrar sus cuentas, y se dan inclusive el lujo hasta de regresar dinero porque no tuvieron tiempo para ser eficiente en el ejercicio de ellos. Y cuando dicen por ahí que se trata de justificar que ya estaba porque a lo mejor tienen pendientes, pues no sería su ejercicio, porque ya cuando está etiquetado un recurso programado, pues ya eso no se puede considerar un subejercicio. Claro. Si ya está programado para pago de proveedores o ya está programado para una compra y ya se tiene todo, pues no es su ejercicio en todo caso. Así que yo creo que aquí no saben ni cómo defenderse. Han entrado prácticamente en una situación de que sus defensas salen a veces, pero ya como dicen por ahí, no me defienda, compadre. Y es que es muy difícil, por supuesto, Uldarico, defender lo indefendible, ¿no? O sea, sumamente difícil. Pero lo que nos llama mucho la atención, Uldarico y Feliciano, es precisamente estas declaraciones de Óscar Cantón, porque son inusuales en un representante de un gobierno que se lance de una forma tan fuerte, con declaraciones muy fuertes en contra del gobernador o del gobierno que está representando. Y eso se nos ocurre que puede obedecer a dos cosas: o ya le avisaron que lo van a remover, o ya le avisaron que no le van a cumplir lo que le habían ofrecido. Feliciano Calzada. Bueno, Es inusual esta postura de Óscar Cantón, ¿no? sí, sobre todo que se tienen noticias que esa oficina que tiene Óscar en la Ciudad de México, que ha sido muy bien atendida por el gobierno del estado. Es decir, todos los reclamos, todo lo que ha pedido se le ha dado. Entonces, por eso causa una gran extrañeza que venga a Tabasco y en un evento organizado por el diputado perredista electo, pues sencillamente ahí hable de la inseguridad, que ya no es posible seguirle sosteniendo, hable también de que no se le ha dado satisfacciones a jóvenes, a mujeres, etcétera, etcétera. Habla de la inseguridad. Y de la inseguridad Que estamos hartos también. Sí, sí. Del gobierno, que estamos hartos. La falta de oportunidades para jóvenes, para mujeres, en fin, ¿no? Se fue muy Pues sí, fuerte. como que es raro, ¿verdad? Nos hubiera gustado mucho mostrarles a ustedes el audio de Óscar Cantón. Lamentablemente en la ciudad de Villahermosa hace un momento hubo un ventarrón muy fuerte y se dañaron algunas conexiones de internet que no nos fue posible subir en este momento las palabras de Óscar Cantón, pero seguramente los noticieros, el audio. Pero además, cuando una gente de dentro habla con tanta preocupación de lo que está pasando y de lo que no está haciendo el gobierno del estado, pues quiere decir que ese sí sabe, ¿no? No solo porque nosotros lo sentimos, él lo sabe. Lo siente y lo ve desde dentro, ¿no? Así es que es completamente diferente, porque tiene mayor conocimiento de lo que llega hasta nosotros. Bueno, pues estamos ya en tiempo, ya se habla de la salida de algunos secretarios para este fin de mes, que este fin de mes será la próxima semana, a mediados de la semana. Entonces se habla de seguridad pública y se habla de educación. Yo lo único que lamento en educación es que en 3 años no hayamos podido tener el sistema socialista en la educación que había prometido el señor secretario, porque los socialistas iban a gobernar y a manejar la educación en Tabasco. Porque ese era un gobierno de izquierda. Era un gobierno de izquierdas y por eso empezó a correr, iban a gobernar. y por eso empezó a correr a los rectores de los tecnológicos y universidades que no fueran de izquierda. Sí, a lo mejor nada más que puso a nuevos que tampoco eran de izquierda, ¿no? Sí. o de los dos. La derecha.
Eso dicen. Pues bueno, amigos, creo que se nos agotó nuevamente el tiempo. Yo quiero agradecerles mucho, licenciado Ulderico Canto, licenciado Feliciano Calzada, muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta mesa de Frente a Tabasco. Y por supuesto, queremos agradecerle muchísimo a nuestra audiencia que siga con nosotros, que nos vea y escuche a través de internet en www.canaltvx.com los lunes y jueves a las 9 de la noche, o 9 y pico, como diría un locutor muy amigo nuestro, y Llanto Ralva. El programa era a las 2 y pico porque nunca empezaba exactamente a las 2. Y entonces, bueno, pero casi a las 9, tratamos de que sea a las 9. Y al día siguiente, es decir, los martes y los viernes, puede escuchar la repetición de estos programas a través de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de radio www.xbx.com. Soy Moisés Dardú, a sus órdenes. Les recuerdo, mi Twitter personal es @MoisésDardú1, el 1 con el número 1, no con letras, sino Moisés Dardú 1. Ahí estamos a sus órdenes. Les agradecemos mucho su atención y que sigan fieles a este programa. Les agradecemos, por supuesto, sus comentarios y sus sugerencias. Y siempre, al terminar este programa, lo decimos, y de veras lo decimos muy en serio, que nosotros sí, cada vez más, seguimos con la frente en alto de Frente a Tabasco. Nosotros sí, con la frente en alto. Muchas gracias.